Es jueves por la noche y comienza el escenario. Gracias por acompañarnos en este espacio de tertulia, en este espacio de opinión de Alacantí Televisión que cada noche del jueves llega hasta sus hogares. Soy Tomás Moya, es un placer estar con todos ustedes repasando lo que nosotros consideramos es la actualidad de la provincia de Alicante, de nuestra comarca. Hoy con tintes también nacionales, internacionales, una tertulia abierta. De vez en cuando nos paramos también para intentar reflexionar y ocupamos todo el escenario a ritmo de tertulia. Llevamos un mes de bastantes entrevistados y hoy hemos decidido parar con habituales comentaristas para repasar la que es la actualidad, especialmente de la ciudad de Alicante. Lo dicho, son ustedes bienvenidos. Tiempo de opinión en Alacantí Televisión. Y va a ser con estos compañeros. A mi derecha está María Barrios, es comentarista política, experta en marketing digital, en comunicación. Y yo le agradezco que de vez en cuando se suba conmigo al escenario para repasar muchas cosas. Cuando está María siempre hablamos de política internacional, lo aprovecho, que nos gusta bastante, es una experta, y bueno, de todas las noticias que nos deja la semana. María, muchas gracias por acompañarme en el escenario. Gracias a ti. Como siempre, gracias a ti por llamarme. Bueno, gracias por estar con nosotros. Vaya panorama. Me decías antes de entrar en el escenario, Tomás, el mundo está para resetearlo, probablemente, ¿no? Sí. Está como para darle la vuelta con un calcetín, porque está todo mal. Miremos donde miremos, está todo mal. Así que esperemos que por lo menos nosotros estemos bien, que es lo que tenemos que hacer, que tengamos una buena tertulia, porque temas para comentar hay muchísimos. Vamos a hablar de Putin, vamos a hablar de Trump, que sé que te gusta la política norteamericana, eres una especialista, pero cómo está. También a nivel nacional hablaremos de algunos temas, de la reunión hoy, por ejemplo, de Pedro Sánchez con los distintos grupos políticos para hablar de ese aumento en gasto militar. ¿Quién iba a decirlo? Pedro Sánchez obligado a llegar a ese 2% del PIB. ¿Quién iba a decirlo? ¿Quién iba a decir también que Trump haría que Europa se unificara, que toda la Unión Europea fuera por fin casi todos a una, menos Orbán? Pero ¿quién iba a decir tantas cosas hace tan poco tiempo? Pues de todo ello hablamos, sobre todo en la segunda parte del escenario, contigo y con otros comentaristas que yo creo que no hace falta resetearlos, yo creo que están en forma. Conmigo está, y se lo agradezco porque ha tenido mucho trabajo a lo largo del día de hoy, Miquel Hernández, que no falla nunca, es compañero y le pueden leer en las páginas del Español de Alicante. Miquel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Tomás, es un placer. Sabes que hoy es un día efectivamente intenso porque hay muchas cosas, entre ellas el premio a Azorín, así que es un placer estar también aquí contigo para hablar de todas las cosas que han pasado durante la semana. Que son muchas y variadas. Completa la tertulia mi comentarista, iba a decir preferido, pero eso está mal decirlo. Está mal decirlo. Juan Navarro, que vuelve al escenario después de 3 o 4 semanas de ausencia. Juan, muy buenas noches. Buenas noches. Yo recuerdo los versos de Machado. Voy caminando triste, cansado, pensativo y viejo. Y esa es la sensación melancólica que me ha dejado don Tomás después de tenerme en el ostracismo, sin poder disfrutar de María, de Ginés Blázquez y sobre todo de una de las personas, y te lo digo, Miquel, que más quiero dentro de lo que es el surrounding de la prensa escrita y hablada. Tú sabes que el sentimiento es mutuo. Perfecto. Pero no estoy de acuerdo con María. Vale, pues empezamos. ¿Estamos bien? Eso es lo que queríamos. Pues no estoy bueno, efectivamente, el mundo está cambiando, pero yo, María, pienso que desde que acabó la Segunda Guerra Mundial hasta que ha llegado Donald Trump, segunda legislatura, hemos estado viviendo en una realidad. Yo soy... no me gusta la palabra realidad virtual porque es una antítesis, pero yo creo que hemos vivido en un balneario, en una situación complicada. Cada vez que en Europa había un problema, Primera Guerra, Segunda Guerra, que venga el gringo y lo solucione. Pero eso hay que pagarlo, y aquí no se ha pagado nada. Y al final ha llegado un hombre, un visionario, y ha dicho, un momento, aquí hay que repartirse el pastel porque somos empresarios. Yo aprovecho a Putin contra el chino, porque el chino era el enemigo y el que no le está... Yo recuerdo cuando era pequeño que en los maristas dábamos para los chinitos, porque estaban... Pues mira los chinitos. Y mira dónde están los chinitos. Entonces yo le voy a escribir a Deng Xiaoping, al que como se llame el hombre este, porque el chino es muy complicado, a decirle que me devuelva lo que yo de pequeñito ahorraba para dárselo. Entonces, contra el chino. Pero fíjese que ha habido una alianza, una gran potencia
con, con la Unión Soviética entonces, ahora Rusia. Y eso me recuerda a mí, sin ser agorero, mala persona, sin poner lo que sea, la misma alianza que tuvo Hitler con Stalin para el expansionismo hitleriano y stalinista. Hitler, que era de extrema derecha, era un fascista, era un nazi, era un supremacista, odiaba a los judíos, se alió con el que era igual que él, porque era una... ¿Y qué han hecho estos? Vamos contra el chino, que era el enemigo. Claro. Vamos. Claro, yo no me voy tan lejos, me voy un poquito más cerca, porque no sé si sabes, y yo creo que seguramente sí lo sabes, estoy convencida que sí, que una de las personas y los presidentes americanos que más admira a Trump es Nixon. ¿Y qué hizo Nixon? Nixon, bueno, aparte del Watergate, se fue a China y fue el primero que viajó él directamente a China. ¿Y por qué fue a China? ¿Para qué? Más que por qué. Para marginar a la URSS. Entonces, ahora Trump está haciendo lo contrario, está acercándose a Rusia para marginar a China. Esa es la estrategia. Yo antes decía, y sigo manteniéndolo, que creo que Trump está haciendo su política exterior, su política interior y su política económica, pero si esto sirve para que la Unión Europea nos tomemos en serio nuestras cosas, nos tomemos en serio que hay que defenderse, nos ¿Usted tomemos está en serio... convencida de ello, doña María? Yo creo en Dios y en lo demás solo confío. Bueno, entonces confío solo en... No, yo creo que la Unión Europea sigue sin darse cuenta de lo que está ocurriendo. Bueno, pues y usted, mire, de las espero últimas... que no tengamos que aprender a palos, espero. Pero es que de sacarte del balneario y de la socialdemocracia que prometía el estado del bienestar... ¿Sabe qué pasa? Que también hay otro tema... Es lo que tú decías al principio, así hemos vivido décadas. Claro. En un paraíso, ¿no? En una... Tú no quieres decir realidad virtual, pero sí, efectivamente. No, la realidad virtual es del futuro, no me importa. Exacto. Sí, y lo ha dicho hoy con Juan en el tema de que durante 80 años Europa ha cometido el error de confiarse en Estados Unidos. No, y Europa, eso es un precio que estamos empezando a pagar ahora. ¿Quién fue el primero que dijo, un momento, yo me voy de la OTAN porque la grandeur, y lo dijo Charles de Gaulle, y desarrolló su bomba atómica y se fue de la OTAN? Yo lo recuerdo, era pequeño, en el año 66. Fue un cataclismo. Ahora Macron ha venido a decir, oye, todo el arsenal nuclear que tengo, que es más viejo y está más obsoleto que la madre que los parió, os lo pongo. Pero el único que puede ahora, porque le ha sentado como una patada en las narices, es el primo inglés. Pero tenemos una... Perdón, don Tomás, un segundo remato, se la dejo votando. Espero que el pueblo americano, que es sensato y pragmático, tire por la ventana a este del pelo de arroz, tal, que se llama Donald Trump, que por cierto, su abuelo creo que era rumano, austríaco, porque era Trump con P y con F y con K. Espero que lo tiren. Y gracias a ese país que no pueden estar más de 4 años. Luego seguimos hablando, María, ¿vale? Te la he dejado ahí. Votando. Seguimos hablando de Trump, uno de tus personajes favoritos y de moda. Sí que nos queríamos en este escenario de hoy. Está de luto realmente la ciudad de Alicante desde la semana pasada. Hoy se ha celebrado el funeral por la muerte de Pedro Luis Sirvent, maestro pirotécnico de la ciudad de Alicante, una de las figuras también más queridas de las hogueras. Y realmente en ese lamentable accidente que era hace una semana justo, sucedía el accidente, hoy ha sido el funeral y nosotros nos solidarizamos también, mandamos un abrazo a la familia en este día que ha sido emotivo con muchísimas personalidades en el funeral de Pedro Luis Sirvent. Descanse en paz, al final Miquel, todo Alicante que ha cerrado filas también en torno a una de las figuras importantes del mundo de la fiesta, mostrando el duelo de toda la ciudad. Tomás, es que no podía ser de otra manera y he de decir que es una de las cosas más emocionantes que he visto. Estaba contando la Federación de Fogueres que se está queriendo apoyar el recuerdo de la figura de Pedro Luis y creo que es una de las cosas en las que tenemos que estar unidos, que cuando fallece alguien de la fiesta, alguien que ha querido transmitir tanta alegría a la ciudad, estemos recordándole como corresponde. Lo que me ha sorprendido es que Valencia ya ha hecho un disparo con el de Reyes Martí la semana pasada y el que tiene previsto para este domingo
una mascletá que sea en homenaje a ellos. La de Reyes y después los propios hermanos Sirvent lo podrán hacer este domingo. Yo tengo ganas de que la próxima, que sea aquí en Alicante, dentro del ciclo 365 de Pólvora Tolany, pueden estar ellos. Desde aquí, desde el escenario también, abrazo fuerte a toda la familia de Pedro Luis Sirvent, a toda la familia del mundo de las hogueras. Realmente, como comentaba, se ha cerrado filas también en torno a la que ha sido ha sido una de las grandes figuras de la pirotecnia valenciana en general y alicantina en particular. Hace 5 años han pasado ya, tal día como hoy, nos confinaban a todos los españoles. Hacía Pedro Sánchez, que ya era presidente, el anuncio del confinamiento de todos los españoles. Y después pasó, hablando de realidad virtual, pues pasó ese sueño que fue el confinamiento, ese momento que yo creo que nadie jamás, ninguno de nosotros podíamos haber pensado que íbamos a vivir, y se vivió en algunos casos como una auténtica película, pero era la realidad. Ahí nos sacudió esa realidad y ese confinamiento. María, ¿tú cómo lo viviste? ¿Qué te acuerdas de ese día? Pues recuerdo que nos parecía impensable, y a mí también. Y conforme fueron pasando los días, no solo en el confinamiento, sino bastante antes, fuimos teniendo noticias, fuimos viendo lo que pasaba en China, había muchísima incertidumbre, había mucha incredulidad, la gente no se lo creía, empezaban a acordaros del primer muerto en Italia, el segundo, el tercero. Y ya cuando lo tuvimos aquí en Italia, creo que el país se dividió, nos dividimos entre los que sí pensábamos que esto era muy, muy serio, y los que prefirieron irse acuérdate, a la manifestación del 8M, y aquí no ha pasado nada, ¿no? Entonces, para mí, una de las grandes lecciones, aparte de, dejando incluso la política a un lado, ¿no?, es que lo imposible ocurre. Lo imposible ocurre, es probable, no es ni siquiera algo lejano. ¿Estamos preparados para algo que hoy podemos pensar imposible y que dentro de 6 meses sea una realidad? Ahí hilaba, pues eso, a la situación idílica que ha vivido Europa, ¿no? No quiero volver otra vez al debate, al tema anterior, pero sí, de repente te sacude la realidad, ¿no? Te sacude la realidad y te ves envuelto en una pandemia como te puedes ver envuelto en una guerra, y resulta que no estás preparado. Juan, ¿a ti cómo te pilló el confinamiento? Sí, a mí me dolió mucho. Yo no era capaz de ver lo que estaba ocurriendo, y tengo 2 sentimientos encontrados. Por uno bueno, y es el avance científico de, por primera vez, decir, no vamos a inocular en forma de vacuna, como desde el doctor Balmis, gran alicantino, el virus o la bacteria, sino que vamos a hacer un sistema bioquímico de excitar el ARN para que vaya y mate al bicho. Y dejemos el ADN tranquilo, porque eso es como el tesoro, el gran tesoro que no se puede tocar, porque si lo tocamos. Y entonces usan por primera vez, y en poco tiempo se consiguió una vacuna que se ha demostrado efectiva. Y yo voy a hacer aquí una mención al Sputnik ruso, que decía, un día oí a Carlos Herrera que decía, bueno, te puede salir una trompa de Eustaquio por la oreja como te metan esa vacuna. Y luego me acuerdo a ese espécimen que debería estar en un árbol y tirándole plátanos, que era el Nicolás Maduro, que decía, el agua de San Francisco se la meten ustedes debajo de la boca y eso va a ser la tal. Bien, pero eso es el gran avance científico, que yo lo considero como el avance cuando Pasteur dijo que no había generación espontánea, o cuando Fleming inventó la penicilina. Y por otro lado, el aprovechamiento político del gobierno de Pedro Sánchez, que hizo engañando a la sociedad española. Y voy a dar 2 o 3 pinceladas muy rápidas, don Tomás. Fernando Simón, que era el hombre, el responsable, el director general, decía, bueno, va a ser 2 o 3 casos a lo sumo, 150.000 muertos. Luego dijo, mi hijo no solo puede ir a la manifestación, como decía María, del 8M, sino que debe ir. Tercero, Carmen Calvo, la que decía que el dinero público no es de nadie, nos va la vida. Y luego se fue a la sanidad privada, que la cuidaran. Y luego el comité de expertos, que nunca existió. Ese hombre debería estar escondido bajo tierra y no salir, porque ya no por política, porque mienta, porque es un mentiroso, es un paranoico, como dicen por ahí, un psicópata, no.
es que ha habido 150, 200 o 300.000 muertos. Es que el Tribunal Constitucional lo ha condenado 2 veces por utilizar y cerrar el Congreso de los Diputados. Es que, pero este país es que está dormido y solamente interesa la hoguera, no las hogueras, la hoguera, el Hércules, la Santa Fadi, lo que está pasando. Hombre, por el amor de Juan, Dios. es que te has venido tan arriba de una manera que es que ¿No? no tengo casi ni palabras. he dicho- De 100.000, 200.000, 300.000 muertos por la COVID. Vamos a intentar Digo yo, atenernos no sé, a los no hechos. sé. Y lo que se Si supone fuera que en el tema del tenemos es cambio una cifra climático, estoy de superior a acuerdo. los 100.000 fallecidos por la COVID, que ya es un desastre increíble en España, pero no tenemos cifras que avalen que tengamos ni 200.000 ni 300.000. Si me ibas a preguntar, Tomás, el rollo de cómo lo estaba, precisamente por el reportaje que hemos sacado hoy en El Español hablando con los fotógrafos, que ellos dentro del periodismo eran los primeros que tenían que salir para estar documentando precisamente lo que nos pasaba, y hemos querido hacer un homenaje a esa gente que se arriesgó cuando no sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Yo recuerdo que estábamos en casa viendo la televisión y alucinando mucho con lo que pasaba. Y María ha comentado, porque también es que si somos un país, lo hemos dicho ya en varias ocasiones cuando venimos aquí, que nos gusta la salsa y nos gusta pelearnos cuando está en esto. Recuerdo que en el Azorín precisamente del 2020, que en aquel caso se celebró antes del 8M, estábamos hablando de si era conveniente o no conveniente realizar la manifestación de las mujeres para participar ahí. Y ya se había suspendido unos días antes una manifestación educativa porque la gente efectivamente tenía miedo a salir ahí. Pero bueno, el contagio vino. En realidad después hemos sabido que en Valencia habían ido unos... porque recordemos que el primer muerto en España apareció en la Comunidad Valenciana, habían ido los hinchas... Está usted equivocado. Es cierto, Un alemán en Canarias empezó, en Canarias ahí... Parece mentira que un hombre también informado de vez en cuando. Qué bandido que eres, pero has jugado bien ahí, ahí. Pero en la Comunidad Valenciana es verdad que fuimos de los primeros en la península porque habíamos tenido un partido Valencia con una ciudad italiana y entonces muchos aficionados habían vuelto y por desgracia vinieron y trajeron el virus. La verdad es que a nivel de imágenes personales, la ciudad de Alicante nos dejaron y nos dejó imágenes impresionantes. Yo les recomiendo el reportaje de Miquel Hernández en el diario El Español sobre cómo vivieron los fotógrafos alicantinos hacer fotografías, es decir, cumplir con su misión, con su profesión durante esos años, hablando también de que hubo censura en las imágenes de los muertos. Bueno, ahora hablamos un poquito también de ese reportaje. Una precisión. Lo más triste para mí, yo tengo un familiar muy unido a mí, sanitario, y es que durante 3 meses Ana Barceló, y digo el nombre y lo digo aquí delante de la tele, Ana Barceló, la consejera de Sanidad del gobierno de Ximo Puig, la que se gastó 11 millones en un hospital ahí que hizo como si fuera una tienda de campaña, Dios sabe, porque el amigo chino y todo lo que se llevaron, pues imagínense lo que se llevarían ahí, retrasó durante 3 meses el ponerle a la sanidad privada mascarillas, se llama el EPI o el aparato ese, que tal, y por ello fue condenada, porque el Colegio de Médicos de Alicante hizo una denuncia. Esa persona no debería estar en política. Esa persona debería estar, como mínimo, en su casa y escondida. Y digo esa persona, como Ximo Puig, con su amigo, como Ábalos, como el Koldo, como todos los que aprovecharon esa desgracia, porque fíjese, queridos contertulios y usted, director, perdón. Ahora que te estabas viniendo arriba, no has mencionado a Es la Ayuso. tercera vez que me dice que me vengo arriba. Si hay algo que digo yo que no sea cierto, le ruego que me lo indique y me callaré. Pero no me Si vuelva en a el decir, debate lo que queremos es precisamente que haya cosas. pero es que todo el mundo piensa ahora, todos los ciudadanos españoles, alicantinos, y digo todos, antes y después de la pandemia, nos han quitado 4 años. Bueno, a algunos les han quitado toda la vida. Y a algunos le han quitado toda la vida. Sí. Yo tengo un amigo, y digo su nombre porque no le importa, Eduardo Seva, profesor de Ecología de la Universidad de Alicante. Yo le llamaba y le decía, ¿cómo estás? Y dice, estoy en la UCI,
esperando que venga el médico y me diga, te vamos. Y creo que no se molestará por haber dicho. Y hay otro tema que su también nombre. me gustaría sacar, y es, hemos hablado de los sanitarios, pero también la gente que estaba en residencias de ancianos, en residencias de... Mi madre está en una residencia de Alzheimer desde hace muchos años. ¿Y cómo vivimos los familiares? La falta absoluta, total de información, más allá de lo que los pobres de la residencia nos transmitían, que estaban desbordados y sin una mascarilla, sin un EPI para entrar a esas habitaciones de esos pacientes que no pueden valerse por sí mismos. Y por otro lado estábamos los familiares, que se nos cerró totalmente la puerta para acceder a verles, Terrible, sí. haciendo videoconferencias como podíamos, con medios del siglo pasado, y la impotencia de decir, hay gente luchando con mi madre para salvar a mi madre que tampoco tiene medios porque Sanidad no se los facilita. Bolsas Es que de no había basura. EPIs. Mira el infierno Yo- que se vivió en Alcoy, con más de la mitad de los que estaban en el geriátrico de Domusvi fallecidos, y el juicio se ha terminado este año. O sea, es que vivimos el infierno, y antes estabais diciendo que si de esto hemos aprendido... ¿Recordáis el mantra saldremos mejores? No. Es que lo que era apasionante es como la idea de mensajes positivos que había que transmitir, pues para que la gente no acabara mal, porque realmente, evidentemente, era una situación muy grave y se tenían que transmitir mensajes positivos, aunque después hemos visto que claramente no se han cumplido. Pero un mensaje positivo, querido Miquel, puede ser un mensaje positivo pero veraz. Lo que no se puede es engañar. Eso es cierto. Bueno, pero al final ese discurso calaba entre los aplausos que se daban a las 7 o a las 8 de la Los tarde. sanitarios. Yo a los aplaudía, sanitarios. yo aplaudía y como si entre no ese hubiera un discurso mañana. vamos a salir mejores, que somos una sociedad increíble y que, bueno, pues cala. Si y te da- lo bueno de esta sociedad es la sociedad. Sí, Si el problema, eso es la verdad, María, si el problema eso de es la cierto. sociedad no somos nosotros. Qué buen vasallo No, si tuviera buen señor. Exactamente, sí, yo creo que desde la pandemia hasta aquí lo que hemos podido ver es quizás que se han caído las caretas de nuestros dirigentes, ¿no? Entonces hemos visto que aquellos que pensábamos que cuando había un problema la sociedad se giraba a ver qué van a hacer ustedes, pues esos ustedes no tienen ni idea. Y son los más incompetentes, los más corruptos, los menos preparados para hacer frente a un tema de incertidumbre y de crisis. Y a partir de ahí ha ido todo un poquito más acelerado, creo. Hace 5 años nos confinaban a todos los alicantinos, a todos los españoles. Tal día como hoy se lanzaba ese mensaje, cada uno de nosotros tiene esos recuerdos y esas imágenes que quedan en Alicante, muchísimas fotos. Les recomiendo el reportaje de Miquel Hernández, hablando con los fotoperiodistas alicantinos, o con esa censura que había en las imágenes. Hubo muchas imágenes. Yo tengo la imagen de estar en las naves, por ejemplo, como una gran foto en las naves del complejo de Ciudad de la Luz, cuando íbamos todos a vacunarnos, y eso era absolutamente una película de ciencia ficción, pero sí, lo vivimos así. Claro, es que has mencionado de la censura, y es que hay que recordar que a lo que nos referíamos es que mientras que de Italia vimos muy pronto, y ahora durante estos días seguramente muchos espectadores lo habrán podido ver, se sacaron pronto las imágenes terribles que daban muchísimas ganas de llorar, de camiones militares transportando ataúdes y demás. Aquí en España esa imagen no se quiso dar, y durante muchos meses se tardó en enseñar una imagen en la que se vieran a los muertos de los geriátricos. Más, recordemos, hubo picos al principio con más de 1000 muertos al día. Pero recuerdan ustedes aquellas fotos en Madrid, en IFEMA, creo que fue, con la pista de hielo, ¿para qué? Aquello fue terrible, fue tremendo. Pues hace 5 años de eso, es bueno recordarlo, lo hacemos también en el escenario. Vamos a por más temas de Alicante, temas recurrentes, pero es que sigue batiendo récords. Es el aeropuerto de Alicante Miguel Hernández, que vuelve a batir un récord histórico en cuanto a millones de usuarios. El mejor febrero de la historia estamos hablando. Esto es prácticamente recurrente en cada mes. Registro de 1.166.000, casi 167.000 pasajeros. Incremento del 16,4%, una barbaridad. Cierra otro febrero histórico. Anota su primer invierno a 1.000.000 por mes. Cifras, Miquel, recurrentes, que vuelven otra vez a poner a nuestro aeropuerto siendo una de las grandes noticias de la semana. Esto sí que me alegra hablar de ello, y además me recuerda que justo hace un año también me invitaste y estábamos hablando de las cifras que estaba teniendo. Habíamos titulado también el tema de que adiós a la temporada baja,
porque es que hay que ser conscientes de que cuando tienes cifras como estas, es que no se puede hablar de temporada baja, estamos hablando de una temporada media. Y una de las cosas que me gusta destacar es el trabajo que se hace desde el aeropuerto con todos los agentes que están trabajando ahí, desde AENA, desde la Generalitat a través de la Consejería de Turismo, el Patronato de Turismo, el Patronato de Turismo Costa Blanca y el Alicante City and Beach, en el que están atrayendo y en el que estamos disfrutando un momento realmente histórico en nuestra ciudad. De aquel entonces, ahora fíjate que también hemos ganado el tema de que somos la capital española de la gastronomía, con lo cual vamos siendo conscientes de que tenemos estas cosas y que las tenemos que cuidar atrayéndolas con más atractivos que hagan que la gente quiera seguir viniendo. Lo que no sé si como ciudad, bueno, no sé, eso creo que aún tenemos que trabajar bastante en realidad. Creo que como ciudad aún tenemos que ser conscientes de esa adaptación. Por ejemplo, en los tipos de contratos que se hacen. Una de las cosas que hablaba con los empresarios de hostelería es, ¿vale realmente la pena entonces hacer contratos tan cortos cuando estás teniendo una cifra tan buena, cuando en verano seguramente ese pico no va a ser el mismo? Tenemos un invierno muy rico en el que igual deberíamos de tener a más gente atendiendo en ese sentido, cuando en verano seguramente estará más estable. Buena reflexión. María, ¿qué te dice el dato? A mí me dice que se ha trabajado durante muchos años para desestacionalizar el turismo en Alicante y pues se demuestra que las estrategias a largo plazo funcionan. Lo que pasa es que no es inmediato. Y muchas veces el cortoplacismo de ciertas estrategias políticas impiden hacer verdaderos trabajos a largo plazo pues que dan pues lo que de hoy tenemos. Y eso que no tenemos la segunda pista del aeropuerto. Eso es. Imagínate si la tuviéramos. Yo estoy con Miquel, creo que es hora de también, ya que hemos consolidado Alicante como un destino turístico también de invierno, también de primavera y verano, aunque ya no hay mucha diferencia entre las estaciones, es hora de dar el siguiente paso. Y el siguiente paso es ver qué hacemos con el tema laboral de esos contratos de tan poco tiempo. ¿Es momento de abrir ese melón? Claro que sí, es el momento. Está bien que haya esa... Pero es que esto es recurrente cada año aumentan, pero cada mes, perdón. Pero no cambian los contratos. Perdón. El problema es ese, que estamos teniendo ya 2 años de récord, pero no hemos visto que los empresarios de la hostelería estén cambiando los tipos de contratos que plantean. Efectivamente, pero para eso hay una inspección de trabajo. El problema es que no convocan, el problema es que no dicen, ostras, es que siguen aún con la mentalidad de que en invierno va a ser temporada baja y por tanto no necesitan reforzar la contratación. ¿Sabe lo que me dice un amigo que tiene un restaurante en el Pau 5? Es que es muy difícil encontrar un camarero de calidad. Bueno, es que es increíblemente difícil eso. Y además, no es que sea muy difícil, es que también es muy difícil a uno que no ha sido camarero y que, bueno, pues que ha hecho... Formarle. Pero es que luego se marchan. Es que la hostelería es muy dura. Es muy dura porque es como los ginecólogos. Ellos trabajan donde nosotros nos divertimos. Entonces, yo lo que sí que digo... Chiste boomer, que se diría ahora. Eso me lo contaba un ginecólogo amigo. Pero no ha ido parejo ese aumento mensual de gente que viene con el apoyo en infraestructuras de la Generalitat y del Ministerio de Fomento y 27 adjetivos más, agenda urbana, diversión y tal igual, plátano, Ojar Puente y tal igual. Entonces, no hay un tramo Alicante al aeropuerto. Eso es un desastre. Un desastre que no tiene... No hay taxis si vienes a las 3 de la mañana en el aeropuerto, o a la 1. Y luego no hay un tren lanzadera que vaya de Alicante a aeropuerto, que llegue a Alicante coordinado con la llegada del AVE y que siga a Benidorm. Por eso yo estoy de acuerdo, y fue muy criticada, no sé si lo recordarán, la ilustrísima señora alcaldesa del excelentísimo Ayuntamiento de Alicante, Sonia Gastedo, cuando dijo, no, de aquí no sale un autobús directo a Benidorm. ¿Por qué? Porque ponga la Generalitat, y era de su mismo partido, o bien el Ministerio de Fomento que ponga una línea. ¿Por qué no la ponen? ¿Qué quiere? ¿Que yo haga
10 autobuses saliendo de la estación de Renfe por el centro de Alicante, cuando he conseguido quitarme de Séneca la estación aquella que decían coches, destino, Orihuela, Almoradí, en marcha, pista libre, adelante, y que taponaban todo el centro de Alicante. Pero eso hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Es que la desgracia es que igual esta conversación que antes he empezado diciendo, que la tuvimos ya el año pasado, es que no sé si el año que viene habremos... Pero es que hace 20 años estaban sacando la licitación, ¿no? Vamos a sacar un estudio para ver si llevamos... Esto es una vergüenza, hombre. Totalmente. Esto es una vergüenza. Y luego comienza a ser una realidad y... Don Tomás, como como el Palacio de Congresos. Ya veremos. ¿Sabe usted que...? Juan, tengo que parar, Juan. No, paramos. Como el escenario va a durar muchos años, bueno, entonces... Y hay hemeroteca. Entonces lo veremos. ¿Sabe quién me Discutiremos. contaba que habían hecho en Sydney un palacio de congresos frente al mar? Emilio Vázquez Novo. Estamos hablando del año 86. Paramos, obligado. Ya me avisan mis compañeros también de continuidad y de Claro, usted realización. tiene un pinganillo ahí que le van chivando las cosas. Por eso soy el director. ¡Hombre! Me da para llevar el pinganillo. Y tengo que parar por la publicidad. Solamente 2 minutos. Volvemos enseguida a ritmo de tertulia. Este programa es El Escenario. Gracias por acompañarnos.